todos. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En breve vamos a dar inicio a este webinar que tiene como denominación Cine, Filosofía, la paradoja de la ficción. En breve se va a volver a conectar el profesor, el docente. Ha tenido una falla de conexión, pero ya se está conectando. En tanto eso ocurre, pues quiero agradecer nuevamente la participación y la presencia de cada uno de ustedes. Bueno, este webinar se desarrolla en el marco de la presentación del curso Cine, Ficción y Filosofía, el mismo que estará a cargo de Rodrigo Illarik Sandoval. Él es doctorando en Filosofía de la Universidad de Colonia, en Alemania, y la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Ha sido beneficiario de las becas AMIT y Erasmus. Es investigador visitante de los archivos Husserl de Colonia y de París. Actualmente escribe su tesis doctoral sobre la fenomenología de Husserl. También prepara la edición del libro Fenomenología de la Fantasía y las Emociones, dirige la revista de divulgación Filosofía Afilada, y es asistente de director del Centro de Estudios Medievales de la Universidad Alberto Hurtado. Rodrigo ya se encuentra con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo, por estar aquí con nosotros acompañándonos. Bueno, antes de iniciar, pues nada, decirles por favor que mientras que el docente está desarrollando el tema, pues mantengan los micrófonos apagados, o hasta en el momento que él considere necesario que los abran, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Dejamos en tus manos. Muchas gracias, Vanessa, y gracias, bienvenidos a todos a este webinar. Una fecha difícil. Felizmente somos pocos, vamos a poder conversar un poquito más. Esta vez nos ha tocado competir con los partidos de fútbol, así que agradezco su interés. Siento que el tema es especialmente valorado, y agradezco también a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, por supuesto, al Departamento de Formación Continua. Voy a compartirles mi pantalla mientras empezamos y esperamos un segundo que se terminen de conectar las personas que faltan. A ver, un segundo. Vale. Conforme voy a presentar, sí diría, como somos esta vez pocos, preferiría no usarlo el micro, pero sí podemos ir dejando las preguntas sobre el chat de Zoom, si es que las hubiera, ¿vale? Y yo voy a ir haciendo pausas, y si es que se puede tratar la pregunta rápidamente sobre el camino, pues la iré respondiendo, y si no, las voy a acumular para el final, donde ya podremos incluso abrir micros si es que lo deseamos para conversar un poco. ¿De acuerdo? Este webinar lo he difundido un poco como preparatorio. Les explico por qué. La próxima semana, bueno, comienzo un curso sobre cine, ficción y filosofía. Y en el curso, bueno, se concentra sobre temas bastante específicos que van a aproximarse hacia el cine norteamericano de ficción contemporáneo, pero para pensar sobre todo la representación de las fronteras del humano. Y bueno, pero ese es el curso. Y entonces, ¿por qué hacer algo preparatorio? Bueno, porque hay algunos presupuestos en los que para los que no tendría tiempo de dedicarles una sesión entera en el curso. Así que esos presupuestos tenía como la intención de tratarlos aquí. Uno de ellos es el que me interesa especialmente, es el de la paradoja de la ficción, que además es un tema, digamos, vigente en la filosofía contemporánea, y que me resulta, o pienso que tiene interés en sí mismo. Ustedes juzgarán, por supuesto. Lo que propongo en la sumilla del curso, propongo, siguiendo al filósofo argentino-brasileño Julio Cabrera, que el cine piensa, ¿vale? Y este es mi punto de partida para tratar el tema de la paradoja de la ficción. Cuando digo que el cine piensa,
quiero decir que a través de las técnicas que el cine utiliza, podemos hacer frente a problemas filosóficos. No se trata solamente de ilustrar o dar ejemplos sobre estos problemas, lo que ya es de por sí mismo valioso, sino también podríamos, esta es la tesis de Julio Cabrera que intento compartir, podríamos dar respuestas o encontrar respuestas que el trabajo puramente intelectual no descubre, o al menos que no descubre de la misma manera y con los mismos efectos. Entonces voy a compartirles la cita de Julio Cabrera. Sí se ve, ¿verdad? Mi PowerPoint. Perdón, voy a hacer esta pregunta. Es la Sí, pregunta se típica ve. del Zoom, pero es... Sí, se ve. Gracias. Cito a Cabrera. La racionalidad logopática, dice él, del cine, cambia las significaciones de la expresión saber algo. Esto no consiste tan solo en tener informaciones, sino en haberse abierto a cierto tipo de experiencia, en haber aceptado dejarse afectar por una cosa dentro de ella misma. De manera que hay que aceptar que parte de este saber no puede ser transmitido a aquel que por un motivo u otro no ha tenido las experiencias correspondientes. La cita es densa, no se preocupen, vamos a ir paso a paso. Primero, cuando Cabrera habla de logopático, se está vinculando dos conceptos, ¿vale? Por un lado está el concepto de logos, que para entenderlo ampliamente, porque ese es el contexto en el que está hablando aquí Cabrera, se refiere al razonamiento lógico-verbal, a lo intelectual, a lo universal, ¿vale? Y por otro lado está el concepto de pathos, que también tomado ampliamente se refiere a lo afectivo-emocional, a lo sensible, a lo particular. Entonces tenemos esta oposición que está reunida detrás del concepto logopático. Y para el filósofo, para este filósofo, nuestra apertura hacia el mundo se da por la combinación de por lo menos los dos aspectos, ¿no? Normalmente, cuando estamos en el mundo, la filosofía los ha separado, o la epistemología los ha separado, en la ciencia los separamos, pero en el mundo, por lo menos, con los dos actuamos en permanencia. El cine, entre otras disciplinas, tendría el poder de utilizar de manera plena esta racionalidad lógico-afectiva. Ahora, para que el cine lo utilice, y acá viene la segunda parte de la cita, eso depende de que uno viva la experiencia de tal o cual película. Eso está detrás de la frase que él utiliza, o la expresión, el dejarse afectar. Es decir, como todas y todos sabemos, leer la sinopsis de una película no es suficiente, ¿no? Hay una parte de la experiencia que es necesariamente vivencial, que es el hecho de dejarnos afectar por el producto en cuestión, en este caso la película. Como pueden anticipar, la especificidad del cine, que nos lleva a afirmar que tiene una manera propia de encarar problemas, es la vinculación afectiva entre las y los espectadores y los eventos figurados en la pantalla. Por ejemplo, pongo un ejemplo del cine. A través de las vivencias ficticias de Chris Washington, no sé si han visto esta película Get Out, nos presenta el horror del racismo antinegro en los Estados Unidos post-esclavista. Si bien la hipótesis de la historia del film es imposible, y en cierta medida satírica, si quieren podemos discutir luego, esto también lo vamos a trabajar en el curso, la hipótesis es que una conciencia puede ser separada de un cuerpo y traspasada de un cuerpo a otro, ¿no? Si bien esta hipótesis es imposible, la idea detrás nos moviliza para comprender de otra manera, de una manera que no comprendemos necesariamente si es puramente teórica, la aculturación y el tokenismo. Ahora no me voy a detener en eso ahora, porque quiero avanzar hacia el problema que voy a tratar en esta charla, que es el de la paradoja de la ficción. ¿Vale? Vamos a volver igual al ejemplo anterior. Es difícil poner en duda que en el cine estamos vinculados afectivamente. De hecho, no sería tan osado decir que justamente es el vínculo afectivo el que hace tan atractiva la experiencia cinematográfica. Podemos clasificar las películas según la actitud emotiva que provocan, ¿no? Lo hacemos, de hecho. Hay películas que nos causan horror, historias que nos hacen reír o que nos hacen llorar, e incluso hoy se habla de casi como si fuera un género, películas para sentirse bien, ¿no? Feel good movies.
Por supuesto, esta no es una característica exclusiva del cine, ¿no? Otras artes cercanas, como el teatro o la literatura, actúan de manera semejante en nosotros. Y artes más lejanas también, como la música o la escultura, también. Sabemos que el arte nos conmociona, que nos interpela, perdón, intelectual y afectivamente. Intelectual y afectivamente. Para usar a Cabrera, logopáticamente. Sabemos entonces que la ficción, cuando es el caso, provoca emociones. En el lenguaje filosófico contemporáneo, a esas emociones les decimos emociones ficcionales. ¿Vale? No decimos emociones ficticias porque no queremos decir directamente que las emociones no son reales, pero les decimos emociones ficcionales para enfatizar o subrayar un poco cuál es el origen. Ahora la pregunta que ustedes se harán probablemente es, ya, bueno, pero ¿dónde está la paradoja? ¿Cuál es el problema? Todos reconocemos que las piezas de arte y el cine nos provocan emociones. Bueno, les cuento que, por si no lo sabían, en 1975 el filósofo Colin Radford planteó la paradoja de la ficción. Y era una observación de la irracionalidad de las emociones que experimentamos ante acontecimientos ficticios. El paper de Radford, que ahora hoy por hoy es famoso en la filosofía de las emociones y del arte y de la imaginación, es ¿cómo podemos conmovernos por el destino de Ana Karenina? ¿Vale? Esa es una pregunta. Y usa como ejemplo la novela de Tolstoy. Pero vamos por partes. En su artículo, Radford constata, se da cuenta, en primer lugar, que los seres humanos nos preocupamos e inquietamos por los demás. Es decir, somos seres empáticos. No es solo una postura interesada, dice Radford, esa empatía no nace solo del interés, sino que la preocupación por los otros seres humanos es una suerte de estado básico o crudo que tenemos. Por ejemplo, aquí empezamos a adentrarnos en la paradoja. Si leemos algo acerca de los sufrimientos terribles de un grupo humano, ¿vale? La lectura despierta en nosotros rabia, horror, consternación, indignación, etc. Dicho sea de paso, hoy es el aniversario de la liberación de Auschwitz. Si leemos cualquier cosa al respecto, vamos a sentir efectivamente esas emociones. En cambio, si descubrimos luego que esa historia era falsa, no esta en particular, Auschwitz, eso está fuera de cuestión, sino cualquiera que nos cuenten, la emoción se desvanece. Tal vez cuando la emoción se desvanece porque nos damos cuenta que es falsa, tal vez cede el paso a la cólera, ¿no? Como de haber sido engañados. Un caso bastante emblemático que utilicé también en el webinar de la semana pasada, porque me parece un buen ejemplo, es el de este personaje. A ver, el de Rodrigo Rojas Bade, un miembro de la Convención Constituyente chilena. El pelado Bade fue uno de los rostros del estallido social sobre la base de una presunta leucemia que lo convirtió en símbolo de la lucha contra la privatización de la salud en Chile. Sin embargo, la investigación periodística reveló, luego de haber sido elegido, que el político no padecía esa enfermedad, lo que provocó la indignación de sus miles de copartidarios. Es decir, se pasó de una emoción a otra, cambiado este estatus emocional a partir de la creencia. Lo que se sabe como verdadero y lo que pasa a ser falso modifica nuestro vínculo afectivo con la cosa, con el fenómeno. Lo que observa Radford, ahora volviendo a Radford, es que necesitamos creer en aquello que ha sucedido para poder conmovernos. ¿Okay? No digo que sea verdad, digo que es la tesis de Radford. Y allí lo cito: si no creo, no puedo afligirme ni moverme al llanto. Tal vez el caso del político chileno es complejo porque involucra el problema de la representatividad política, y eso tiene varias aristas. Pero pueden pensar en lo siguiente: si les cuento una historia trágica sobre un amigo mío, ustedes podrían conmoverse y lamentarse por el destino de este amigo y solidarizarse conmigo y mi amigo. Pero si luego les digo que ese amigo no existe y que me lo inventé, tal vez para burlarme de ustedes, su anterior conmoción desaparece y entonces se va a transformar en vergüenza o en cono hacia mí por haberles engañado. ¿No? Esta situación confirmaría la idea de que la creencia es una condición para la emoción acerca de algo. Ahora, lo voy a poner en... Bueno, perdón, pero finalmente
vicio profesional. Si explicitamos las premisas de esta paradoja, para verlo clarito, podemos decir lo siguiente. Para emocionarnos por un acontecimiento, debemos creer que este ha tenido lugar. Nos emocionamos con relatos y representaciones de acontecimientos ficticios. Y no creemos que los acontecimientos ficticios hayan tenido lugar. Entonces hay una contradicción, aparentemente, acá. Entonces, tal vez ustedes puedan adelantar la conclusión y ver los presupuestos que hay detrás de la postura de Radford. Obviamente han pasado varios años, la psicología de las emociones y la filosofía de las emociones ha cambiado, pero igual nos deja un poco perplejos esta paradoja sobre, justamente como se planteaba Radford, sobre cómo es que vamos a justificar un hecho. Y el hecho es, nos emocionamos por las cosas ficticias. No necesitamos que todo lo que nos emocione en el cine o en la literatura sean relatos históricos o documentales. Eso sería terrible, sería trágico para el arte, de hecho. Entonces, pero ¿cómo lo podemos explicar? Lo más remarcable de la conclusión de Radford es que él concluye que es inconsistente o que somos irracionales. Eso no es un problema. Hay muchos aspectos de la vida en los que somos irracionales o inconsistentes. Él concluye este es uno de ellos, ¿no? Es irracional emocionarnos sin creer en aquello en lo que nos emocionamos. Yo no me voy a detener en esta conclusión de Radford, pero quiero pensar en lo que hay detrás de la paradoja, en por qué no suena, a pesar de que tenga presupuestos que quisiéramos cuestionar, por qué no suena hasta cierto punto intuitiva y decimos, hay algo en esta paradoja. ¿Vale? Esta paradoja refleja este problema. Poder dar cuenta de algo que es un hecho, que nos emocionamos por lo ficticio, al mismo tiempo que queremos diferenciar entre esas emociones que nos produce lo ficticio y las emociones reales. ¿Vale? Es decir, las emociones provocadas por eventos que consideramos que realmente tienen lugar. Entonces, para volver a nuestros nombres, vamos a decir emociones reales y emociones ficcionales, ¿no? Las que son causadas por eventos conscientemente ficticios. La reacción o el carácter de ambas emociones tal vez no quieran ustedes directamente decirme, son distintos, pero sí podemos estar de acuerdo en que producen reacciones diferentes. Por ejemplo, un miedo real viene generalmente acompañado por un intento de huir, de escapar, mientras que el miedo ficcional nos permite seguir en las butacas del cine o en nuestra cama o en el sofá o donde sea que veamos la película. Así, el paper de Radford nos lleva a evaluar la naturaleza de las emociones que sentimos cuando contemplamos obras de ficción. Es decir, la pregunta aquí, en verdad, hacia lo que nos puede empujar Radford, y que es lo interesante, es como, ¿cuál es el carácter de estas emociones ficcionales? Es posible que estas emociones tengan un carácter distinto que las emociones que suscitan los acontecimientos reales, o que tal vez sean de otra naturaleza. Esta no es una idea súper nueva, ya, por ejemplo, está en Platón, está más o menos en Aristóteles, para quienes estén interesados en la filosofía moderna, también está en Hume. Voy a saltarme la cita de Hume para avanzar y cubrir todo lo que queremos decir. Una de las diferencias más notorias es nuestro comportamiento, ¿vale? Es decir, al ver una obra de ficción podemos emocionarnos, pero permanecemos en nuestros asientos, disfrutamos cómodamente de lo que vemos, podemos incluso comer algo tranquilamente, ¿no? La pregunta es, ¿podríamos hacerlo si es que estuviéramos realmente conmocionados? Es más, necesitamos una suerte de desinterés o desprendimiento justamente para poder hacer un juicio estético, ¿no? Si estuviéramos completamente involucrados con lo que sucede, o si estuviéramos presas del terror, por una amenaza ante nuestra integridad física, no podríamos juzgar estéticamente, no sé, la amenaza del asesinato que estamos viendo. Por último, además de nuestras reacciones coyunturales distintas, la conmoción misma por la ficción parece tener menos intensidad. Esta es una idea de Hume, ¿vale? No solo de él, pero es una idea de Hume. Es ser de menos intensidad, menos sólida. Y pongo otro ejemplo, perdón por el spoiler, pero en esta película Promising Young Woman, podríamos comparar la muerte de Cassandra con la muerte real de alguna persona conocida, cercana a nosotros.
Mientras que nuestra conmoción por la muerte de Cassandra generalmente se detiene algunos minutos u horas luego del fin de la película, a no ser que seamos personas especialmente sensibles, la conmoción por la muerte de alguien real y cercana a nosotros realmente continúa y se reactiva cada vez que recordamos el hecho. Es más, nuestra reacción ante la muerte de Cassandra, el personaje, tan efectiva en su rol en la ficción, se potencia por el vínculo que establecemos entre esta y acontecimientos reales o posibles. Dicho esto, quiero volver a resaltar que no niego que las ficciones nos afecten y que reaccionamos emocionalmente ante estas. Ni siquiera Colin Radford, que las llama irracionales, las niega. Es imposible, es un hecho. Sabemos todos, lo hemos vivido. De hecho, como señalé al principio, la ventaja de ciertos artefactos como el cine es ese carácter logopático, es que nos permite pensar y sentir. Finalmente, a pesar de las diferencias entre las emociones ficcionales y las emociones reales, las vivimos como siendo por lo menos similares. En una muerte o en otra, es decir, en la muerte de Cassandra o en la muerte de alguien conocido, por ejemplo, nos entristecemos y lo reportamos como una tristeza. Nuestra explicación del fenómeno es con los mismos conceptos casi. Y esto es lo que nos desconcierta, ¿no? Entonces cito por última vez, creo, a Radford. Nos entristecemos, pero ¿cómo? ¿De qué estamos apenados? ¿Cómo podemos sentirnos genuina e involuntariamente tristes y llorar tal como lo hacemos, sabiendo que nadie ha sufrido ni muerto? Esa es, in a nutshell, en una nuez, la paradoja de la ficción o el problema interesante detrás de la paradoja de la ficción. Podemos pensar en posibles soluciones, ¿vale? Como ha llegado gente, igual, repito, si quieren ir comentando, dejando preguntas o lo que sea, pueden hacerlo por el chat y yo puedo ir respondiendo si es que viene al caso y si no, las guardamos hacia el final o si quieren preguntar al final, o si quieren no preguntar, no importa. Soluciones posibles. Una posible solución consiste en asumir que la realidad es olvidada cuando estamos absorbidos por la ficción. Es una solución común, tal vez se les ha ocurrido también, es más o menos, ¿cómo decir?, intuitiva. Es decir, nos olvidamos que estamos viendo una ficción, ¿no? Nos olvidamos que se trata de mentiras, y nos olvidamos de la realidad, por lo tanto, ¿no? O de la diferencia entre ficción y realidad. El problema con esta solución es que impide la apreciación estética como tal. Es decir, cuando apreciamos algo estéticamente, no tenemos que olvidarnos que es un producto de ficción, en este caso. Y además confunde el tipo de experiencia que es ir al cine, al teatro o leer una novela. Olvidar que estamos ante una ficción significaría saltar al escenario para impedir un asesinato o cubrirse, ¿no?, ante el sonido de los disparos. Y no es el caso. Otra solución consiste en afirmar que suspendemos nuestra incredulidad. Es decir, que ponemos entre paréntesis nuestro escepticismo sobre la ficción y jugamos, por así decirlo, a que nos creemos la ilusión. A mí me parece que el concepto de juego aquí es interesante y se aproxima a una descripción de la imaginación, pero es más o menos el mismo que el anterior, es el mismo caso de olvidar. Yo creo que en eso falla. Cuando estamos contemplando el ficticio, yo creo que no olvidamos. Y eso es lo que lo hace más interesante. Después también está la solución que, a riesgo de reducir la ficción a algo que no es, alguien podría decir, bueno, nos emocionamos porque los hechos ficticios podrían pasarle a alguien, ¿no? O porque son hechos que le han pasado a alguien, que le han podido pasar en el pasado. Nos emocionamos por Gladiador porque habría podido suceder una historia parecida como la de Russell Crowe. Pero esto confunde ficción y posibilidad. Yo puedo ver algo que considere completamente imposible, como en Bastardo sin Gloria, cuando Shosanna incendia el teatro y supuestamente va a morir Hitler ahí. Y el espectador, o al menos yo, me emociono y me lleno de alegría con ese acontecimiento que sé y que en ningún momento olvido que es imposible e irreal. Entonces, no creo que la emoción tenga que reducirse a la posibilidad. Cuando nos emocionamos, nuestros afectos están dirigidos realmente hacia la ficción. Finalmente, podría plantearse que nuestras emociones ficcionales son irracionales. Esta es la solución que les dije que era Radford. Pero
no son las únicas, ¿vale? O no es la única manera de confrontar el problema detrás de la paradoja de la ficción. Tal vez cuando lo enfrentamos con los términos que nos da Radford, terminamos por decantarnos por decir, no, son racionales, o no, son irracionales. Pero este problema surge por vincular a las emociones con las creencias. Tal vez este vínculo no es completamente sólido. También podríamos optar por hacer algo distinto, por distinguir, volver a la distinción que planteé hace un instante, entre emociones ficcionales y emociones reales. Y preguntarnos, desde la fenomenología, ¿cuál es la naturaleza de las emociones ficcionales? Esta pregunta, cuando se asume desde la fenomenología, no es solamente fisiológica, no es solamente psicofísica, no es como, bueno, ¿qué parte del cerebro se activa eléctricamente o no cuando tenemos las emociones? Porque ello no termina de satisfacer o no termina de responder lo que nos estamos preguntando aquí. Cuando se asume desde la fenomenología, no se trata solo del proceso y la expresión somática de estas emociones, sino como el modo como esas emociones son vividas. ¿Vale? Eso es lo que implica enfocarse desde aquí en la descripción de las emociones ficcionales. Y bueno, entonces, ¿cómo son vividas las emociones ficcionales? En este aspecto voy a seguir a la filósofa española Ingrid Vendrell Ferrand, y ella nos dice que a nivel fisiológico, por más que a nivel fisiológico las emociones pueden expresarse muy semejantemente, hay una diferencia vivida, ¿vale? Una sensación distinta entre ambos. Y ella nos dice, y aquí la cito, ciertamente Ana Karenina puede hacernos llorar, pero la tristeza que vivimos al leer esta novela tiene algo de hueca cuando la comparamos con la tristeza que sentimos por un amigo en una situación similar. Aquí nos toca profundizar. Hay una diferencia, antes les mencioné a Hume, pero no leí la cita porque era muy larga, pero él sostiene que hay una diferencia, por ejemplo, en intensidad y duración, ¿no? Y hemos hablado de cómo, por ejemplo, por la muerte de Cassandra de Promising Young Woman nos podemos entristecer unas cuantas horas después de la película, mientras que por la muerte de alguien cercano a nosotros nos podemos entristecer bastante más. Pero eso no basta, ¿vale? Vendrell Ferrand usa dos criterios, el de resistencia y el de efectividad. Y establece una distinción cuádruple. Así. Por un lado, la oposición entre emociones reales y emociones ilusorias. Y por otro lado, la diferencia entre emociones auténticas y emociones inauténticas. Y por ahí he situado justamente a las emociones ficcionales. Vamos a ver. No son, entonces, ilusorias. Veamos. La resistencia caracteriza las emociones reales porque se resisten a ser cambiadas a voluntad. Por más que, por ejemplo, por más que me esfuerce por entender los motivos y los argumentos, la envidia que puedo sentir por alguien o que podemos sentir por alguien y que recibe un reconocimiento al que uno aspiraba, esa envidia se resiste en transformarse en admiración. Por más de que comprenda el asunto, por más que me esfuerce, hay una resistencia en la emoción. Entonces las emociones, dice Vendrell Ferrand, tienen su propia inercia. No las puedes como frenar. Por otro lado, la efectividad se refiere a la acción de las emociones sobre nuestros otros estados mentales. Una emoción está inscrita en una constelación de otros estados mentales. Una emoción real influye en nuestros deseos, motivaciones, creencias y otras emociones. La envidia puede motivar otros pensamientos sobre mí y la persona a la que envidio, puede motivar acciones, provocar deseos, etc. Cuando una emoción carece de ambos, de resistencia y efectividad, no se trata de un sino que podría tratarse de una emoción ilusoria. ¿Qué es una emoción ilusoria? Bueno, estoy seguro que todos y todas hemos vivido alguna vez una emoción ilusoria. Por ejemplo, algo podría hacernos sentir un amor ilusorio. Podríamos convencernos de que queremos enamorarnos a tal punto de que comenzamos a sentir amor por alguien. O podemos convencernos de que tenemos que sentir remordimiento por algo que hemos hecho, a pesar de que no lo sentimos realmente, como ilusorio. Eso no impide que luego se pueda transformar en una emoción real, ¿no? Un amor forzado que eventualmente deviene real, o un miedo, como cuando estás jugando a que sientes miedo y de pronto te asustas de verdad, ¿no? Paso de la emoción ilusoria a la emoción real. En el caso de enamorarnos,
el deseo de enamorarnos o de vivir lo mismo que un amigo o el de satisfacer una expectativa sobre nosotros. Pero este amor no cumpliría con los criterios de resistencia y de efectividad. El amor ilusorio, digo. No motiva ni influye de la misma manera otros estados mentales, como el altruismo o la admiración por la otra persona, y tampoco se resiste a transformarse en desprecio cuando la situación cambia rápidamente. La diferencia entre emociones auténticas e inauténticas no debe confundirse con la de las emociones reales e ilusorias, aunque a veces puedan coincidir. Volvemos a nuestro cuadrito. No se trata, como en el punto anterior, de la realidad de una emoción, sino de cómo es esta sentida, ¿vale? No se refiere tampoco a una propiedad de la emoción, sino a la relación entre la persona que vive esta emoción y la emoción misma. Vendrell Ferrand precisa que las emociones inauténticas se viven como si no nos pertenecieran. Entonces vamos a ver qué podría significar esto. Las emociones inauténticas son emociones que aparecen simultáneamente a otras emociones de un tipo diferente, nos explica ella. No necesariamente contradictorias, aunque podrían serlo, pero diferentes. A este respecto, la persona que vive la emoción toma una postura entre ambas. La postura del sujeto ante la emoción auténtica es la de involucramiento, la que da por resultado esa solidez que sentimos ante una emoción auténtica, como si fuera más profunda la tristeza por la muerte de alguien real. Al mismo tiempo, la emoción auténtica encaja con la psicología momentánea del sujeto, encaja con mis creencias, con mis motivaciones, percepciones, imaginaciones. Es decir, un miedo real encaja con lo que yo sé sobre las leyes de la gravedad, sobre las probabilidades de que alguien entre a mi casa, sobre las posibilidades que alguien tiene de, no sé, atravesar la puerta cuando está cerrada, etc. Encaja. Así, las emociones auténticas nos parecen más coherentes que las emociones inauténticas simultáneas. No obstante, las emociones inauténticas pueden ser reales. Las emociones inauténticas pueden cumplir también con las dos variables de resistencia y efectividad. Lo que cambia es la actitud del sujeto ante estas por los criterios que mencioné. Esto nos permite aseverar lo siguiente. Las emociones ficcionales son reales y no son ilusorias. No es como el amor ilusorio. Aunque son emociones inauténticas. Esto les da una sensación distinta, basada en la actitud del sujeto que las experimenta. Y esta actitud se sostiene por la simultaneidad de las emociones ficcionales ¿con qué será simultáneo en el caso de las emociones ficcionales? Bueno, con el goce estético. Lo que sentimos al mismo tiempo que estamos viendo una escena terrible, como la de Get Out, cuando al tipo le están sacando la conciencia, o sea, cuando están empujando su conciencia, en verdad, hacia el vacío, para llenar su cuerpo de la conciencia de otra persona. Ese terror que sentimos va acompañado simultáneo a otra emoción, que es la del goce estético por los magníficos planos, por la magnífica actuación y por lo gloriosamente creativa de esa historia. Y ese goce estético es más real, nos permite hacer la comparación, nos permite decir, ah, no, el goce estético es más coherente, se vive como más sólido. La emoción, el miedo que siento, o la tristeza por el futuro del protagonista de Get Out, es inauténtico, es ficcional. Dicho esto, concluyo que las emociones ficcionales son la ventaja de la apreciación cinematográfica. No es solo del cine, por supuesto, yo me concentraba aquí en el cine, pero en muchas artes se da, ¿no? Y en este caso constituyen el lado de la valoración logopática del cine. Esto no nos demanda aceptar que las emociones ficcionales sean exactamente las mismas que las emociones reales. Lo mágico de esta solución es que damos cuenta de que en efecto son diferentes las emociones ficcionales y las emociones reales, pero no tenemos que decir que las emociones ficcionales sean ilusorias o sean falsas. Y esto nos permite describir mejor la experiencia vivida. Diferentes elementos descriptivos nos llevan a trazar la diferencia, ¿no? Pero ello no... perdón. Y nuestro reporte de estas emociones da cuenta de la semejanza. Nuestro reporte quiere decir a cómo nosotros mismos describimos en el día a día nuestra vivencia de las emociones ficcionales. Decimos que nos entristecemos cuando Cassandra, de Promising Young Woman, muere, y decimos lo mismo cuando nos entristecemos, o sea, utilizamos el mismo verbo cuando nos entristecemos por la muerte de alguien real. Y creo que este reporte debería ser tomado en cierta medida en serio.
Es decir, deberíamos considerar que los seres humanos reportamos como si fuera un fenómeno, si no el mismo, idéntico, por las razones que he dicho, similar. Y por otro lado, esta semejanza nos permite comprender mejor los acontecimientos ficticios que se representan en el cine. Las emociones ficcionales son emociones reales, pero no genuinas, que se experimentan simultáneamente a la emoción producida por el goce estético. Son ficcionales y como ficcionales no se debe pensar que, es decir, cuando usamos el concepto ficcional es deliberadamente, es decir, no se trata de cualquier objeto no existente, ¿vale? Una ficción tiene un carácter muy específico, es intersubjetiva, ¿ah? Están diseñadas por alguien para nuestra contemplación, no es cualquier cosa inexistente, no es cualquier cosa irreal, no se trata de emociones sobre lo irreal, son emociones sobre lo ficticio. Aquí también se podría explorar cuál es el carácter de la ficción, ¿no? Finalmente, si aplicamos el modelo que hemos desarrollado acá, por ejemplo, al ver Get Out, podemos experimentar desagrado, frustración, rabia, pena e incluso horror cuando nuestro personaje, Chris Washington, está siendo sometido a el traspaso, la extracción de su conciencia, como les decía. Sin embargo, simultáneamente experimentamos una suerte de disfrute estético, ¿no? Esta última emoción, el gozo, impera, es la que gana. No borra ni pone entre paréntesis el horror y la rabia por la situación de Chris Washington, pero son simultáneos. Ello debilita, eso sí, las emociones ficcionales, ¿no? Les da ese carácter distinto, de menos sólidas, y les da superficialidad, menor intensidad, variabilidad. Pero las emociones son reales, a nivel somático, a nivel corporal, se experimentan de forma parecida. Sudamos, se altera nuestro ritmo cardíaco, etc., ¿no? Y al mismo tiempo se resisten a ser transformadas voluntariamente, tienen resistencia, como decíamos. Bueno, esto lo voy a dejar aquí, porque ya es la hora, pero feliz de escuchar sus preguntas si es que las hay, o de leer sus preguntas si es que las hay. Espero que les haya servido de algo este panorama introductorio y feliz, como les digo, de aclarar las dudas que hayan quedado. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, vemos que ya están haciendo, sí, bueno, la primera consulta es respecto de la transmisión. Esta grabación va a estar alojada en la página de Facebook de Formación Continua. Ahí van a poder volver a deleitarse nuevamente con esta ponencia. En estos momentos ustedes disponen con la posibilidad de participar, abrir sus micrófonos y hacer las consultas pertinentes con relación a la charla que en estos momentos acaba de culminar Rodrigo. Así que bienvenido sea. En tanto eso ocurre, pues quiero invitarlos también a que puedan hacernos, bueno, si desean tener mayor información respecto y mayores detalles de la programación del curso, pueden hacerlo pueden obtener esta información a través de la página web de la universidad. En estos momentos estoy compartiendo por el chat, en donde ustedes van a hallar mayor información. Pueden hacernos llegar también sus consultas a través del chat. Así que de pronto ha quedado todo claro o quieren extender alguna consulta. Creo que los he abrumado con la cantidad de temas tratados. Bueno, más Ay, que gracias, Luciano. están agradeciendo la ponencia, Rodrigo. Me imagino de que se han quedado encantados, anonadados con lo compartido.
Bueno, siempre, eso sí, destacar, si tienen preguntas o si hay timidez o lo que fuera, pueden escribirme. Si, no sé, no sé si alguno o alguna aquí está haciendo algún trabajo de investigación, sea en filosofía o en ciencias humanas o en arte, relativo al tema y le interesa algo de esto que haya dicho, que les pase la cita o algo, no duden en escribirme y lo tendrán dentro de un tiempo prudente en que pueda responder los mails, pero nada, eso. Y recordar también que el curso que está próximo a dictarse, que también trata de cine, ficción y filosofía, estará iniciando del 5 de febrero, va del 5 de febrero al 18 de marzo. Es un curso que tiene una duración de 24 horas, ¿no? Las clases se van a desarrollar los días sábados de 11 a 1 de la tarde. Ya las inscripciones están abiertas, ¿no? Pueden aprovechar de inscribirse para que puedan explorar un poco más acerca de este tema y puedan departir también en estas 2 horas de sesiones que habrán en cada sábado, ¿no? Pues bien, Rodrigo, Eh, entonces sí, están hay una haciendo, pregunta de Luby, ¿sí? no quiero Sí, dejarla en sí. el aire solamente. Luby menciona la relación con Nietzsche y es verdad, no la había pensado en este caso. Eh, o sea, si volvemos a los conceptos nietzschianos de lo dionisiaco y lo apolíneo en el arte, Nietzsche hace una crítica feroz del arte que llega a Occidente a partir de la tesis de que los griegos, la Grecia clásica, digamos, nos deriva una apreciación sobre todo de lo apolíneo, entendido como ¿cómo decirlo? ¿Cómo se dice? No es concentrado la palabra, sino lo retenido, ordenado, simétrico, etc. Y que el otro lado, que habría dado paso en realidad al periodo clásico, lo dionisiaco, que es lo contrario de lo contenido, justamente, más bien lo liberado, ¿no? Habría sido dejado de lado trágicamente para la historia de Occidente, ¿no? En ese caso, si es que hablamos de emociones y si pensamos sobre todo en la reacción afectiva antes que la reacción racional, digamos, ante la contemplación de algo ficticio, las emociones estarían o encontrarían un mejor lugar en el arte que Nietzsche llamaba dionisiaca. No veo cómo podría encajar directamente con lo auténtico, inauténtico, o con lo real y ficcional, pero sí, si es que tenemos que hacer una revaloración del lugar de las emociones, estaríamos situándonos cerca de los filósofos románticos como Nietzsche y estaríamos situándonos ciertamente para un favorecimiento de lo que Nietzsche, o casi de lo que Nietzsche llamaba dionisiaco. Lo de Hume, no sé si lo retoma de Spinoza, Luciano. Eh, Buena pregunta, no sabía eso. En todo caso, la cita de Hume es bastante precisa y se refiere a las artes. Se refiere a la apropiación o a cómo en realidad la creencia está vinculada con la emoción o no. ¿Vale? La idea de los filósofos analíticos como Radford, que discuten en los 70, viene del marco conceptual humeano. ¿Vale? Influye mucho en su apropiación del problema. Entonces, Hume directamente lo que dice es que las emociones ante... Te puedo mostrar la cita si quieres, para que tengas también la referencia. Por aquí está, es en el treatise, en el tratado. Y bueno, lo que dice es que la pasión no tiene tanto poder sobre nosotros, ¿no? Es algo menos firme y menos sólido. La idea sería que sería menos intensa, a pesar de que el arte poético, el arte creativo en general, es capaz de despertar todas las emociones que podemos sentir en la vida real. Pero no sé, sinceramente, es una buena pregunta si es que lo está sacando de Spinoza o no. Si tiene más indicios que puedo usar, me los pasas, porfa. Y en Facebook, entra en Facebook de Formación Continua UARM y allí lo vas a encontrar. Como lo del juego, para responder a Stephanie, sí, es una respuesta interesante, pero no es suficiente como respuesta, a mi parecer. En el sentido de que solamente referir a que es como si estuviéramos jugando
es casi como volver a la pregunta, es volver a decir, bueno, son emociones ficcionales. ¿Ya? Y ahora dime más. Es decir, ¿qué exactamente del cómo si estuviéramos jugando significa? ¿Es verdad que implica vivir emociones auténticas? Bueno, depende de la postura. Si es que te interesa lo de la concepción de la fantasía y de las emociones ficcionales desde la perspectiva del juego, la persona indicada a leer es Kendall Walton. Él es el que desarrolla sobre todo esta tesis de que al contemplar una obra en general, una obra artística representacional, lo que estamos haciendo es poner en marcha un mecanismo semejante al mecanismo que ponen los niños cuando juegan. Y en ese sentido nos transportamos nosotros todos e imaginamos adentro del juego, como cuando jugamos, eh, todo lo que está dentro del mundo de la ficción, ¿no? Es bastante interesante lo de Walton, y de hecho tiene cosas específicas sobre las emociones ficcionales. Esto es entre la... No sé qué dice Zizek entre la imposibilidad de diferenciar entre realidad e imágenes. O sea, yo no aceptaría esa premisa, pero me falta contexto para saber exactamente a qué se está refiriendo, porque de facto, si es que se está refiriendo a Platón, que es de donde viene la idea de contraposición tan fuerte entre realidad e imagen, si es que se está refiriendo a Platón, bueno, el que rechacemos el marco conceptual platónico o la ontología platónica no significa que nos vamos a apropiar de la exactamente opuesta, ¿no? Y en este caso, decir que realidad son las imágenes sería casi como mantener el dualismo realidad e imagen, solo que lanzarse para el otro lado. Eso no creo que sea una buena idea para trabajar, en todo caso a mí me habla. Eh, ¿Cómo se seguiría el argumento? No puedo especular porque no sé exactamente dónde está la cita de Zizek ahí, pero se seguiría el argumento, supongo, diciendo que todas las emociones, por lo tanto, son ficcionales. No me convence. No sé si quieres añadir algo, José, pero a mí me parece que eso deja de lado una parte importante de nuestra vida, de nuestra experiencia vivida, ¿no? Y que es la que tomo como punto de partida, que es que, de hecho, experimentamos una diferencia entre lo que vivimos como real y lo que vivimos como ficcional. Ay, me fui. Ok, Vanessa está compartiendo pantalla, perdón. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta o si alguien quiere replicar a lo que se ha dicho. Buenas preguntas igual. Me quedo pensando en lo de Spinoza. No sé si es... Bueno, creo que hemos terminado, Vanessa. Y yo creo que vamos en estos momentos, nuevamente agradecemos la participación de cada uno de ustedes. También agradecemos, por supuesto, al magazine Filosofía Afilada, que en coordinación con ellos hemos podido llevar a cabo este webinar, este espacio. Queremos invitarlos nuevamente a participar del curso. Ya les hemos podido compartir en la página, el enlace de la página web donde ustedes hallarán mayor información. Y bueno, nada, animarse a estar presentes para que puedan departir un poco más acerca de este tema tan sugerente, ¿no? Y bueno, nada, un abrazo para todos. Gracias, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos y Gracias. hasta la próxima. Muy buenas noches.